Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, ¿por qué prepararse para la muerte? Esta es la primera pregunta que le vamos a hacer hoy al padre Antonio Ruiz. Creemos que es un tema apasionante, el tema de la preparación para la muerte. De hecho, pues por lo menos un autor católico que yo sepa, que es San Alfonso María de Ligorio, escribió un libro con este título y se lo recomendamos a todos, Preparación para la muerte. Pero en nuestra vida actual, donde parece que nadie quiere hablar de la muerte, y es un tema casi tabú, pues tenemos estas preguntas preparadas para tener las cosas claras. Y le vamos a dar las gracias primero al padre Antonio Ruiz por prestarse a contestar a estas preguntas, padre. Muy bien, muchas gracias una vez más. Bueno, pues ya está adelantada la primera. ¿Por qué prepararse para la muerte, padre? Por una razón muy sencilla, porque la muerte no es un fin, la muerte es un paso hacia otra cosa. Y como ese paso no es que si me equivoco puedo volver a pasar, y si veo que me conviene, pues lo hago de una manera o de la otra, puesto que es un paso y definitivo, entonces la muerte, al ser el paso a una eternidad, pero que no es solamente el decir el paso en la vida, me caso y después ya veré, ¿no? Si no me va bien, pues me divorcio. Es que no hay divorcio. Es que te puede ir bien o te puede ir muy mal. Entonces, aquel negocio donde te lo juegas todo, aquella situación donde puedes estar o inmensamente bien o inmensamente mal, sí que hay que prepararlo. Las cosas importantes, cuanto más importantes son, más se preparan. Las cosas, bueno, ahí está el metro, el tren que pasa, el autobús, lo que sea, y viene uno detrás de otro. Bueno, si no agarro el siguiente, total, son 3 minutos lo que voy a perder, entonces yo voy y me preparo para esto. Pero no estoy mirando el reloj todo el tiempo, porque si pierdo no es que tienes otro a los 3 minutos y otro a los otros 3 minutos. Entonces, cuanto más fácil es suplir en caso de perder, menos hay que preparar. Pero si una cosa es definitiva, ¿por qué prepararse para la muerte? Porque la muerte es un salto a la eternidad. Y una vez que des ese salto que es uno y único, entonces ya no hay vuelta atrás. Y según caigas en la eternidad, si es que vas a la eternidad feliz con Dios porque te has preparado, entonces tendrás la eternidad feliz. Pero si no te has preparado o te has equivocado y has hecho lo que no debías, entonces una eternidad sin Dios. Y eso es lo trascendente de la muerte, porque la muerte es trascendente, por eso hay que prepararse bien. Entendido. Sí. Ciertamente, si uno va a hacer un viaje, cualquier persona incluso a veces se disfruta más con la preparación del viaje que con el viaje mismo, ¿no? Bueno, pues aquí un poco igual. Padre, ¿algún santo tenía o tiene bastante paz como para no estar preocupado por la preparación para la muerte? Sí hay algunos ejemplos. De suyo todos los santos han mirado ese momento con cierta solemnidad o diríamos importancia, trascendencia, por supuesto. Ahora, pero vemos que, por ejemplo, San Francisco de Asís veía a la muerte como hermana muerte. No la veía como un trágico final que ya se acaba todo, sino el paso, el que vive con Dios, el que ama a Dios, en la muerte es el encuentro con Dios. Y el que ya desde ahora está preparado, no es que tenga que preparar lo último. A ver, no, es que para ir con Él no necesito más que lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? El amor inmenso, un amor tan grande que lo que quiero es verlo y encontrarme con Él.
En, en el famoso Cántico de las Criaturas, que no es de San Francisco de Asís, Ah, que no. aunque se le aplica a él, Ah, mire. es sacado de sus palabras, de Ujú. sus escritos, de sus Pensamiento. cosas. Ujú. Y entonces alguien, como interpretando bien el pensamiento de San Francisco, lo hizo, pero parece ser, tampoco es una cosa absolutamente cierta, ¿no? Pero es verdad, y es donde dice hermana muerte y todo esto. Hermana muerte, ¿no? Entonces, no tiene el, el temor, sino al contrario, que es ya la puerta, ¿no? Luego tenemos Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, que muero porque no muero, entonces está en ese canto diciendo que cuando ya ve la muerte, que es tal el gozo que tiene de morir para encontrar al amado, que ese gozo le devuelve la vida. Entonces muero porque no muero. Muero sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí. Entonces, todos esos cantos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, que nos enseña que la muerte, cuando uno lo tiene claro, que es el encuentro con el Señor, que aquí le ha amado y que no le ha negado nada y ha hecho todo lo que el Señor le pedía, no es lo que teme, es lo que desea. Porque ahora quiero ir al encuentro con el Señor. Además, digo, hay otros santos, pero es larga también la lista, que por un lado, San Juan de la Cruz decía, ¿no?, que tenía miedo, pero a la vez, este, hoy me voy a rezar los maitines en el cielo. Lo dice con una tranquilidad y una confianza como que ya me voy a morir y ahora solamente es dar el salto al encuentro con Dios. Si se ha vivido una vida de amor así, no se tiene miedo. Y uno mismo ve, yo le digo, personas que yo he atendido con los sacramentos, y cuando uno le da la unción, cuando uno le da lo que tendría que hacer para estar así, ya no la ven como un temor. Ahora ya están preparados y ahora encuentran la alegría del encuentro, del salto, ¿no? El, por eso, según haya sido la vida, así será. Si toda la vida ha sido esa preparación, entonces no hay por qué temer a la muerte. Ujú. Ni siquiera preocuparse por prepararse, ¿no? Eh, Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué es, padre, una buena muerte? Porque es una palabra muy de moda y muy mal interpretada a veces. Así es. ¿A qué llamamos la buena muerte? La muerte, como es el paso a la eternidad, es la que te da la opción, te abre al encuentro con el reino eternal, es decir, con la vida eterna, con el cielo. Entonces, ¿qué es una buena muerte? Morir con Dios, morir en Dios y poder seguir viviendo la vida de Dios. Entonces, si no hay el morir a este mundo, todas las cosas de aquí abajo, con los problemas, con las situaciones, y empezar a vivir en Dios y para Dios, no es buena muerte, porque la muerte, diríamos, fue por el pecado original un castigo, pero a la vez es una prueba y a la vez es un premio. Es un castigo aquel que ama este mundo y que por el amor de este mundo viene el castigo de la muerte. Entonces, a los que aman este mundo, la muerte nunca habrá una buena muerte. Es el castigo por el amor del mundo, por amar a este mundo más que a Dios. Este mundo en cuanto apego, en cuanto... Apego, riqueza, Ya. placeres, Mm. cosas mundanas que le da la felicidad aquí y no piensa en otra vida. Luego, cuando ya uno encuentra a Dios y sabe que la muerte es el encuentro con Dios, la muerte es el buen momento donde por fin se va el velo, aquello que me lo cubría, que era yo aquí tengo a Dios y está realmente, pero en fe, no en visión directa. Entonces, la buena muerte es cuando se cae el velo
y ves a Dios cara a cara. Entonces, tener el encuentro con Dios, visión cara a cara, eso es buena muerte. Y para eso es tener la conciencia en paz, es decir, no tener pecado. El que tiene méritos, obras, actos de amor a Dios y no tiene pecados, su muerte es una buena muerte. Luego existirá varias formas de morir, o sea, el accidente, la enfermedad, etcétera. Ni buena ni mala, simplemente son diferentes formas de morir que los mundanos, los que temen el dolor, los que temen no sé qué, no sé cuánto, a unas cosas le llaman una buena muerte y a otras cosas le llaman una mala muerte. Claro, murió malamente, fue un accidente, murió así de golpe, etcétera. Para una persona de la cual tenemos duda de su vida espiritual, de su unión con Dios, porque vive en pecado, o vive una vida de pecado y de gracia, que ahora se confiesa, ahora comete pecados, que cae, que se levante y que vuelve a caer. Ya la muerte es sospechosa, porque no lo sé si murió bien o mal. Entonces, el que vive mal, no hay muerte buena. Eso está claro, ¿no? El que está al margen y contra Dios, nunca tendrá una buena muerte. Siempre su muerte será trágica. Por más que muera tranquilamente en la cama, con muchos sedantes para no sufrir, y aunque se despida de la gente, etcétera, porque no tiene fe y tiene pues la creencia de que aquí se acaba todo o que después cualquier cosa que se imagine, ¿no? Entonces, el error no es buena muerte. La mentira no es buena muerte. El pecado no es buena muerte. La falta de fe no es buena muerte. La buena muerte es el encuentro con Dios. Vivir en fe y en gracia, no solo la fe, sino también la gracia. Y entonces cuando uno ama ardientemente y no tiene pecado, se ha purificado, se ha confesado y lo que tiene es el amor a Dios, esa sí es la buena muerte. Pues padre, dada su experiencia, ¿de qué cuesta más desprenderse a la hora de morir? De la vida. ¿De qué cuesta desprenderse de la vida de acá? Ciertamente, el organismo, el cuerpo, tiene la tendencia de la supervivencia. Entonces, nos cuesta porque no lo hemos experimentado, porque no hemos conocido, porque es un misterio. Entonces, si hubiésemos tenido ese Ensayo. ensayo, ese aprendizaje, entonces sería muy diferente para nosotros el que ya ha hecho una experiencia y sabe lo que viene después, cómo es todo eso, ya pierde los temores, porque sabe de qué va la cosa. Pero, como nuestro Señor Jesucristo nos habla del juicio final, como la fe nos habla del juicio de la conciencia, y en el juicio sí que también tenemos otra cosa, y es que en el juicio hay que sacarlo todo. Se va a manifestar todo lo que hay en mi vida, el bien y el mal. Y ahí es donde sí que vienen los temores. Más difícil desprenderse a la hora de la muerte. Yo diría, al fin y al cabo, a veces estamos tan apegados a este cuerpo, que aunque tengamos todas las enfermedades y todos los dolores, no queremos dejarlo. Todavía estamos. Pero es que Y no es un mal, o sea, es un instinto que nos ha es dado un Dios. instinto. Claro, de Pero claro, supervivencia. si supieras que con esto te libras también de todo eso y vas a tener en la eternidad, por eso la inteligencia de los santos de hacer penitencia, como ir acabando con el cuerpo para no tener el amor al cuerpo y entonces tenerlo todo en el Señor. Un amor Y entonces así exagerado. uno ama a Dios con todo su corazón y quisiera ya desprenderse de esto. Ujú. Pero vemos que, diríamos, cuando uno tiene, ¿no? El encuentro con Dios y sabe que va a llegar a dar cuenta de todo, pero lo hace anticipadamente y aquí tienen calma
su conciencia, entonces las cosas que de este mundo se quedan porque uno lo que tiene es el amor a Dios que nadie se lo puede quitar. Yo cuando era seminarista tuve un compañero y me contó, dice que él, ¿por qué fue al seminario? Porque un día estaba en el hospital visitando a un familiar y en una cama de al lado había una persona que se moría, ya le habían dicho se iba a morir. Y entonces pidió que le trajeran sus joyas, un collar, unas pendientes, una pulsera, y él decía, se empezó a despedir de sus pulseras, de sus joyas, Qué y barbaridad. hablaba, ¡ay, este collar! Pero con unos lamentos, unos gritos, y empezó a dejárselo a su hija, a la nuera, no sé quién. Entonces, a los familiares le estaba dejando, pero era como un desgarro del corazón. Y él decía, si está que se muere, ¿por qué no llama a la Virgen? ¿Por qué no invoca al Señor? Entonces era como que el hombre de fe, este seminarista, el hombre de fe le miraba a aquella mujer que estaba despidiéndose de sus joyas porque ya se moría. Entonces ya le habían dicho. Realmente hay quien llega a amar el dinero, quien llega a amar el y yo lo he visto, ¿no? Personas que con mucho dinero y sin hacer testamento, o sea, todo para, porque no tiene hijos, no tiene descendencia, no tiene nadie, y entonces todo y no suelta ni uno. Entonces, estas personas que aman el dinero, que aman el placer, que aman la vida o eh, la presentación ante el mundo, pueden llegar a amar algo más que a Dios. Esto sí que es realmente lo que cuesta desprenderse, lo que se ama. Claro. Entonces, si realmente amamos a Dios con todo nuestro ser, yo creo que desprenderse del cuerpo, si me ha hecho sufrir tanto, si me ha traído tantas tentaciones, si he tenido que pasar por tantos dolores y cosas, Señor, por fin me veo libre de esta atadura. Si la riqueza, el que la desprecia, el que no pone el corazón en ello, ¿no? Pues yo esas cosas, no, que se lo lleven, que se lo quede la gente, sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Yo no tengo, cada uno donde ponga el corazón, donde ponga su amor, allí estará su corazón. De eso sí que le costará desprenderse. Por eso, si se ama a Dios con todas las fuerzas, no tendrá nada que le cueste desprenderse. Pero si se ama, no se puede amar a Dios y a la riqueza. Si se ama a la riqueza juntamente con Dios, ya tiene algo que le va a costar desprenderse. Pero si no se ama a Dios, se ama la vida, se ama el placer, se ama la riqueza, se ama el honor, el poder, eso sí que le va a costar súper dificilísimo desprenderse. En definitiva, cada uno elige. O sea que esto es totalmente forjado por nuestra libertad. Padre, hablamos de preparación para la muerte. Una persona que se prepara para la muerte, ¿cesa el miedo a morir? Ahí hay casos y casos, ¿no? Claro. Ahí yo diríamos, en mi experiencia personal, sacerdotal, el encuentro con los enfermos y el lugar a la hora de la muerte, hay de todo. O sea, ¿cesa el miedo? Hay gente que sí, que realmente es tal el amor a Dios que no está pensando en el miedo, sino en el deseo del encuentro con Dios. Y te quedas admirado de ver un alma que lo único que desea es el encuentro con Dios, ¿no? Y fíjese, un caso que me pasó, donde uno era un homosexual, del SIDA, enfermo del SIDA, y fue repudiado, o sea, del hospital le dijeron que ya no podía hacer nada, que se vaya a su casa a morirse. Desahuciado ya. Y se lo llevaron porque él había huido de su casa porque quería vivir esa vida desordenada. En su casa
había fe, había orden, Ujú. y no era mucha vergüenza y le decían, entonces se marchó. La policía fue quien le llevó enfermo y le trajo allí, mire, aquí está su hijo, y entonces su madre y su hermana le decían para que se confesara, etcétera, y él estaba muy rebelde. Entonces ella, la hermana, vino a un retiro conmigo y después fue y le contó, mira, que allí es la paz, que el sacerdote, que esto, que lo otro. Y le dijo, bueno, cuando yo lo pida entonces. Después la hermana siguió, entonces llámale a ese sacerdote. Yo fui, le atendí, se confesó, le di los sacramentos, le hablé del cielo. O sea, esto no tiene solución. ¿De qué le voy a hablar? Pues hablemosle del cielo. Le hablé del cielo. Y entonces empezó a mirar al cielo. La última vez que yo le vi y le fui visitando, porque era en un camino lejano, pero yo tenía que pasar por cerca y cada vez que hacía ese viaje me desviaba y lo visitaba. La última vez que yo le vi, estaba ya muy agotado, estaba ya muy consumido por la enfermedad y estaban allí un grupo de personas rezando rosario. Cuando entré, me vio, pues se alegró, entonces ya salieron. Digo, ¿qué quieres confesar? ¿Quieres alguna cosa? Y me dijo, muy preocupado, padre, es que me dicen que la Virgen me va a curar. Y yo le miré y le dije, ¿y eso te preocupa? Y me dice, sí. Digo, ¿y por qué? Es que si yo me curo, voy a salir al mundo y voy a volver a lo mismo. O sea, no me encuentro como para luchar contra el pecado que me lleva así. Y yo le dije, no, mira, lo que pasa es que esas personas que te lo dicen no te conocen como te conozco yo. Pero yo te digo a ti que no te vas a curar, tú te vas a morir. Cuando yo le dije eso, mire, fue, ay, qué paz, qué peso me ha quedado Menos encima. mal. Menos mal, pues ya me estaba creyendo que la Virgen me iba a curar y ahora volver a la vida. Digo, no, tú te vas a morir. Después que te mueras te vas al cielo. Y entonces ya le hablé. Él tal el deseo de ir al cielo que se quitó toda la preocupación. Y con esto encontró la paz y ciertamente al prepararse, pero esa preparación, recibir los sacramentos, la buena confesión, aceptar su enfermedad y ofrecerlo todo a Dios y vivir en una continua oración, fue esa preparación para la muerte. En este drogadicto, eh, eh, homosexual, desordenado y vivir la vida que se marchó de la iglesia, de todo, fue ese reencuentro con Dios, le hizo perder el miedo a la muerte. Es más, ya solamente esperaba eso como el encuentro con Dios. Ciertamente, la buena preparación para la muerte quita el miedo a la muerte. ¿Algún temor? Depende del amor. Si el amor es grande, ya no hay temor. Si el amor no es tan grande, quita el miedo, pero no el temor. Y si el amor es bajo, no puede quitar ni el Ni el miedo ni el miedo amor. ni el temor. Nada. Entonces sí que es verdad, pero todo depende del amor que se tenga. Si se ama a Dios con todo el ser y ya uno desea determinar con todas las tentaciones y pecados y cosas de este mundo, yo lo que quiero es el encuentro con Dios. Y eso es todo. Ujú. Padre, ya como colofón, normalmente, claro, algún oyente puede preguntarse, bueno, y ya que han hablado de la preparación para la muerte, a lo mejor es que hay unos cursillos para prepararse a la muerte, no sé, igual que para el matrimonio, pues ¿hacen falta unas prácticas o sesiones especiales para prepararse a la muerte? Para prepararse a la muerte no hace falta unas prácticas o especiales sesiones. Sí hace falta recibir los sacramentos, tener fe, aumentar el amor a Dios, y para eso sí se necesitará algunas veces la ayuda. Hay quien lo puede hacer porque toda su vida ha sido una preparación. Entonces, si yo vivo en el amor de Dios, San Juan Berman, aquello de estaban jugando cuando estaba de seminarista, estaban jugando a la pelota en el descanso de las clases. Y los compañeros dicen, ay, y si la muerte viniese así de repente, ¿tú qué harías? Y el otro decía, yo saldría corriendo a confesarme, el otro no sé qué. Le preguntan a él, dice, yo seguiría jugando, porque esto es lo que Dios quiere que yo haga ahora,
Pues esto es lo que tengo que hacer, lo que Dios quiere. Entonces, ¿falta alguna prácticas o sesiones especiales? Depende de la vida que se esté llevando. Entonces, los que no saben en qué consiste, no saben cómo es ese encuentro y cómo es ese juicio, sí que necesitan unos buenos ejercicios espirituales. Para los que ya lo saben, pero su vida no es de santidad, una buena confesión, recibir la santa unción y prepararse con los sacramentos y hacer un buen examen de conciencia y olvidarlo, o sea, arrepentirse de todo. Los que ni siquiera saben hacer la confesión, los que están más alejados, esos sí que necesitan mucha más ayuda. ¿Ve? Y si encima tenemos trastornos mentales, bueno, pues entonces son muchas las cosas que necesitan, cuanto más lejos estén de una vida santa y de una fe clara y firme en Dios nuestro Señor, en el juicio y en la eternidad. De acuerdo, bueno, que la Virgen Santísima sea nuestro baluarte, nuestra mejor preparación. A ella que le pedimos en el Santo Rosario, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Qué buena preparación para la muerte es esa, ¿no? El Santo Rosario. Bueno, Padre Antonio, hemos llegado al fin del programa. Le pedimos, como siempre, la bendición sacerdotal y de verdad muchas gracias por habernos orientado en este tema. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.